Xavier. Arrancamos con el último encuentro del Tinta Fresca del 2024, este espacio que genera Fundación La Balandra, dedicada a conocer la trastienda de las obras, de los libros, que tenemos, bueno, todos los viernes, segundo viernes de cada mes, la posibilidad de charlar con los protagonistas, con los hacedores de las historias. Hoy, con el privilegio de tener a Hugo Alconada Mon, autor de una gran novela. Ahí está Hugo, autor de la novela, aquí la tengo. A ver, breve reseña de hoy del autor, podríamos decir un montón de cosas. Vamos a decir que Hugo Alconada Mon es abogado, prosecretario de redacción del diario La Nación, que entre 2005 y 2009 fue su corresponsal en Estados Unidos. Sus notas y reportajes se publicaron en medios de España, Alemania, México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Puerto Rico, Venezuela y Chile, entre otros países. En la actualidad es columnista del diario El País de España, es maestro de la Fundación Gabo, miembro de la Academia Nacional de Periodismo, ganador de múltiples premios nacionales e internacionales, tiene muchos libros publicados y esta es su segunda novela, luego de La Ciudad de las Ranas. Dice un poco la reseña que figura habitualmente en las contratapas, que lo que sucede aquí en esta cacería de hierro se trata de un crimen que sucede en un pueblo aledaño a Necochea, un crimen atroz, mueren dos chiquitos degollados de 6 y 4 años. Son crímenes que estremecieron al poder, que marcaron un punto de inflexión en el desarrollo de un método de identificación que daría la vuelta al mundo, ¿no? Creado por Juan Bucetich, un inmigrante dálmata de 33 años que vive en La Plata y es uno de los grandes protagonistas de esta apasionante novela. Su invento, la dactiloscopía, marca el nacimiento de la policía científica y de la criminología moderna. Te doy formalmente la bienvenida, Hugo, te agradezco. Placer para mí en lo personal poder charlar con vos, cerrando este ciclo 2024, el de Tinta Fresca, y te pregunto la pregunta más obvia de todas, ¿cómo surge la historia y si es una historia derivada de la investigación que hiciste para tu primera novela, La ciudad de las ranas? Porque bueno, también transcurre en la ciudad de La Plata, aquella haciendo mucho hincapié en la fundación de la ciudad, y acá tomando también eje, porque no solo la historia deviene en las peripecias que hay por este crimen en Necochea, sino también en las peripecias de este guardia cárcel, ¿no? Valentín, que ya hablaremos de él. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, buenas tardes y muchas gracias por recibirme. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias a vos, Gastón, y además gracias a todo el equipo de la Fundación La Balandra. Y sí, esto nace de hechos reales que yo fui abrevando mientras que avanzaba con la investigación para la novela anterior, La Ciudad de las Ranas, que Ciudad de las Ranas se centra en el período fundacional de la ciudad donde vivo, de la cual yo nací, que es la ciudad de La Plata. Y entonces, mientras que iba hurgando, buscando museos, archivos, y hablando con historiadores, investigadores del CONICET sobre aquellos años fundacionales de La Plata, me encontré con datos y los primeros, si querés, registros de la época, muy sueltos sobre lo que se llama, se conoce como el caso Francisca Rojas, que como vos dijiste, claro, es un hecho real, que es dos chiquitos que aparecieron degollados en Necochea, la madre degollada que sobrevive, marca al presunto asesino, lo agarran al muchacho, durante 5 días le dan cachinga, y ese hombre dice, yo no Sí. fui. Y entonces, a partir de ahí, te lo estoy simplificando, el comisario local manda una alerta a jefatura en La Plata, que básicamente es, Houston, tenemos un problema. Y en ese contexto es que, y hasta ahí todo esto es real, La Plata manda al primer detective en la Mm, historia de la policía de la provincia de Buenos Aires, que es Eduardo Álvarez, a ver si puede solucionar aquello. Y cierro con esto. En ese momento, Eduardo Álvarez y el comisario Álvarez, que era de primer detective, pero el nombre formal era comisario de pesquisas,
era amigo al punto del tuteo, una rareza total en esa época en la cual padres e hijos no se tuteaban entre sí, amigo al punto del tuteo de Juan Bucetich, en el momento que Bucetich estaba desarrollando el sistema de las huellas dactilares. Claro. Y ahí arranca la novela. Ahí arranca la novela, una novela escrita, y ahora quiero hacer hincapié, porque siempre me genera curiosidad en los procesos de redacción, en los recursos de cada autor. Vos escribís en tercera persona. La ciudad de las ranas también está escrita en tercera persona. Ya hay una decisión metodológica. Capítulos breves, en línea general, hay un capítulo, hay un par de capítulos más extensos, pero en línea general son breves, muy dinámicos, con un narrador omnipresente que va y viene en el tiempo y que además, no sé si es la palabra correcta o la definición, va prestando esa primera voz o esa tercera voz inferida, porque a veces la narración la lleva Valentín, a veces es Álvarez, este investigador, a veces es el propio Bucetich. ¿Por qué has tomado esta estrategia y definiste la novela con esta estructura narrativa? Es un muy buen punto, ¿no? Porque eso es, te diría, la primera decisión que hay que tomar. Mm, Es decir, ¿cómo lo encaro? Entonces decís, lo encaro, y lo pensé, lo encaro en primera, y lo encaro desde qué perspectiva, la perspectiva de Juan Bucetich. Y la verdad me sonaba como, me daba un gusto como a demasiado bronce, ¿viste? sí, Demasiado leyenda, pomposo, sí, estatua, claro. sí, sí, demasiado prócer. Entonces dije, no, eso no va. Entonces después dije, bueno, ¿y qué? Voy por el lado de Álvarez y me daba la sensación que iba a quedar muy pegado al caso Francisca Rojas cuando yo quería jugar con algo más. Mm, Y ahí es donde yo empiezo a mezclar realidad y ficción y decido también encararlo con la perspectiva de un muchacho más joven que está aprendiendo, que es un novato. Si querés jugando con Humberto Eco en El nombre de la rosa, que vos decís, sí. tenés al fraile mayor y el No novicio falla que esa va. fórmula, ¿eh? No falla la del colaborador de la eminencia, ¿no? Porque además lo que te suele ocurrir es, a veces, entre dos personas de la misma edad, con cierto recorrido parecido, vos tenés hasta ciertos pruritos en plantear algunos comentarios. Mm, Que a mí me pasa también con colegas, que decís, mirá, a ver, decirle a un colega de mi edad, me parece que yo lo haría distinto, y fíjate si acá no le estamos pifiando, puede ser incómodo. Como no lo es decirle a alguien 30 años más joven, que es claro, un junior en una redacción, decirte, mirá, vení, vení, nene, vení. Vení, esto se hace así, vení, nene. claro, Entonces, eso te da otra comodidad. Y también lo mismo pasa con el junior, que se le anima a preguntarle dudas eventualmente a un mentor más grande, porque lo toma justamente no como un rival, sino que lo toma como alguien que decía, a ver, ¿cómo se hace esto acá? ¿Qué hacen ustedes? Y entonces eso te da una cierta comodidad. Pero después el definir si es en primera o en tercera, si tercera omnisciente o no, el dónde fijar la base, si querés, hasta la locación, todo eso es una discusión. Y de hecho, hasta el tono, te diría que al principio lo empecé a escribir como el libro anterior, La ciudad de las ranas, que además tiene un tono más de novela histórica. sí, claramente. Y vos sabés que yo sentía que crujía. Es como cuando le enseñás a alguien a andar en bicicleta, que viste, vos lo empujás, pero cuando lo soltás tiene que empezar a pedalear, Sí, si no claro, anda solito, solito, se claro, cae. sí, sí. Y yo sentía que el relato se caía. Y ya llevaba 50 páginas, y mirá que escribí 50 páginas, pero viste cuando no. Y ahí frené, y sin spoilear, aclaro, ¿no? Para todos. Eh, la novela está montada de un modo que es un muchacho que se acerca a Bucetich porque quiere resolver ese crimen, un crimen que tiene, que es el crimen de su propia madre, y que Bucetich a su vez, para ayudarlo, lo pone en contacto con Álvarez. Y Álvarez le cuenta ese otro doble crimen, con lo cual es la historia de un crimen que se resuelve a través de otros dos crímenes. Y entonces es crimen, 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 historia criminales, historia policial. Y cierro el comentario con esto. Lo que dice Gastón fue empezar a sacar libros. Yo tengo acá mucho de novela negra, mucho policial. Y entonces tengo desde Soswell y Maglo, escandinavo, Henrik Mankell.
Stieg Larsson, Niklas Nattosdag y también algunos franceses como Pierre Lemaitre. Y mira, estoy haciendo así porque la parte de ficción está delante mío. Y también Marlowe. Y empecé a sacar. Y en un momento como empecé a leer, como digo, "Ay, vamos a intentarlo por acá". Y ahí como que empezó a fluir. Ahí el personaje Valentín Hierro, que de algún modo le da nombre a la obra, porque se llama La Cacería de Hierro, es un pibe de 20 años, guardia cárcel. Esto es un personaje real, porque después deviene en un comisario prestigioso, es o lo creaste, y si lo creaste, ¿por qué lo hiciste así? Un pibe con 20 años y atravesado por esta historia dolorosa familiar, A ver, ese es completamente ficción, ficción. a tal punto que ese ni siquiera su verdadero nombre, tenía otro nombre, eh, y el verdadero nombre era Benjamín Lobo. Y después, si querés, explico por qué lo cambié, ¿no? Que eso también hay una Sí, decisión. interesante, interesante, sí. Y de hecho, yo tengo ahí la carpeta de la Cacería de Hierro. Yo colecciono nombres y de los personajes hago fichas. Fichas con la fecha de nacimiento que yo le asigno, con los apodos, los rasgos físicos, las características de personalidad, como para darle volumen al personaje. Claro. Y decidí hacerlo de ese modo y haciéndolo guardiacárcel, porque yo quería que en parte ese personaje sirviera de puente entre las dos historias. Es decir, la historia real, que es la del caso Francisca Rojas, pero al mismo tiempo que este muchacho pudiera, si querés, ser como el que en parte te lleva de la mano y te va narrando la historia. Claro, está narrada en tercera, pero lo vas narrando de la mano de él, Sí, por porque supuesto. él es el que contacta a Vucetich y Vucetich lo lleva a Álvarez, él Y es el que Álvarez le obliga a cuenta, Álvarez a hablar, él es el que... Y entonces como va empujando el relato, ¿no? Y va empujándolos a los protagonistas reales a contar incluso algunos aspectos que no querrían contar. Y eso me pareció más útil hacerlo de la perspectiva de un muchacho joven, saliendo de la adolescencia, que aún en aquella época que eran muy respetuosos, pero que se permitiera alguna impertinencia, y entonces ir jugando ahí, como en la línea en el cual ya no sabes si Bucetich y Álvarez hay un momento que lo quieren echar a patadas y consideran que es un mm, impertinente y lo van a echar, de hecho lo echan. sí, sí. No voy a espolear, prometo no espolear. Pero digamos, quería eso, una dinámica que no fuera simplona de contame, sentarse así y que el otro le contara todo. No, 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 que fuera como una puja y un malacate para sacar información. ¿Por qué decidiste? Porque el relato va, como bien lo contabas vos, en paralelo, ¿no? Con estos dos crímenes. Uno lee la solapa o se mete en las primeras páginas y cree que va a hablar solo del crimen de Necochea, y en realidad es una excusa el crimen de Necochea para justificar algunas cosas que después se vuelcan de lleno en el crimen de la mamá de Valentín. ¿Cómo tomaste esa decisión de casi en paralelo van o devienen estos dos crímenes, estos dos casos? Porque esa fue una decisión deliberada desde el momento uno, porque también yo tengo una enorme ventaja. Y la enorme ventaja es que mi mujer es mucho más inteligente que yo. Mm, Y además es psicóloga. yo Y tengo la misma entonces ventaja entonces. Y entonces lo que hacemos, Gastón, es yo investigo, busco material, armo las líneas de tiempo, pienso, y después salgo a caminar con ella. Y salimos a caminar y mi mujer se la fuma, ¿viste? Me escucha, como buena psicóloga, escucha, escucha y te va llevando. Entonces, como que el pensar en voz alta, explicar lo que tengo, me ayuda. Mm. Y finalmente, tanto en la Ciudad de las Ranas como en la Cacería de Hierro, después nos sentamos y yo, por ejemplo, en la Cacería de Hierro, agarré una servilleta de papel y dibujé el esquema básico de la novela después de una larga caminata con ella. Ahora bien, mientras que yo hacía la investigación histórica, yo ya sabía sobre Vucetich y lo que Vucetich significa, ¿no? Inmigrante del Imperio Austrohúngaro que desarrolla el sistema de las huellas dactilares. Más o menos eso ya estaba. Mientras que avanzaba en la investigación específica sobre Vucetich
Y el caso Francisca Rojas, me encontré con un personaje maravilloso real. Este detective, el comisario Pesquisas Álvarez, que es Mm. espectacular. Además, él, al ser el primer detective, desarrolló muchos de los métodos investigativos que se aplicaron después durante décadas. O sea, lees La, una la carta que le la envía a historia, Bucetich. sí, es que hay documentos reales acá también, le digo, el perfil lúgubre que encuentra Valentín en Álvarez, eso, o sea, vos pudiste recopilar que el perfil de Álvarez era así, No, que la historia familiar de él era la que no, termina... Ah, no. A ver, de Bucetich se sabe mucho. De Álvarez se conoce muy poco. De hecho, durante esta investigación, a ver, vamos al revés. Si ustedes los invito a que googleen y ponen comisario de pesquisas Eduardo Álvarez, les va a salir que está mencionado en el portal oficial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, como diciendo, ese fue nuestro primer comisario de pesquisa, fue la base para después la división de investigaciones y después fue, o sea, lo reconocen, le dan el mérito, claro, pero no se sabía nada. Durante mi investigación terminé encontrando la foja de servicios de él y la única foto que se conoce de él, y se la entregué al museo. Y de esa foja de servicios, que son 10 líneas, salen algunas aristas que a mí me llevó ya jugando como escritor a especular, porque él viene en ascenso, pero de una manera, pero portentosa, y hay un momento en el cual llega comisario de pesquisas, sigue ascendiendo, desaparece, y luego vuelve a aparecer como comisario de pesquisas. Hay 3 4 años que se lo tragó la tierra. Y ahí es donde yo juego con que hay algo que claro. pasa en su vida familiar, pero eso es divague mío. Es divertido. Dijiste recién y me gustó, jugando a escribir, ¿no? O sea, lo tomás, te divierte, porque bueno, te conocemos por tu tarea periodística, pero acá desarrollás una prosa de narrativa, ficción. ¿Qué significa para vos en lo personal esta experiencia? ¿Te sentís, vos dijiste jugar, pero a lo mejor tenés más disfrute? ¿Cómo es esta experiencia para vos? Va por ese lado, Gastón, sí. ¿Es Doctor Jekyll y Mr. Hyde? Sí, ¿O el otro son, yo, el Doctor Merengue? son dos rostros, sí. Eso. A ver, sí, a mí me apasiona mi trabajo como periodista de investigación, pero esto lo disfruto, no es lo mismo. Mm, Una pasión que un disfrute. Primero. Segundo, mi trabajo como periodista de investigación me lleva a meter los dedos en el enchufe. Y entonces todos los presidentes desde Carlos Menem en adelante o me pidieron mi cabeza al diario o parecido. Dos de los presidentes me espiaron y los últimos cuatro presidentes me criticaron o me insultaron. Entonces, y después además de narcotraficantes, todo lo que quieran. sí. Entonces, digamos, desgastante, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos por publicar la semana que viene una investigación y te digo, ya le ordené a una persona de mi equipo que se retire. Le di la Ah, orden directa que se retire porque las secuelas o represalias que puede haber son fuertes. Entonces, no quiero, por características ella tiene la madre internada, no quiero que termine metida en la tormenta. claro. Eso, en ese contexto, yo soy de Estudiante de La Plata y fanático y voy a la cancha y soy bilardista, pero y nosotros somos, aclaro, el vigente campeón de la Copa y de la Liga. Sí, es cierto eso. Y yendo a la cancha, semifinales, y yo estaba con el teléfono celular así, taca, 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 laburando. O sea, la cabeza no me para. Te voy a decir, pero sos estúpido, Hugo, estás en las semifinales de Estudiantes de La Plata, peleando por la final, y estás en la cancha y estás con el teléfono. ¿Por qué no largas el teléfono y miras el... Y la cabeza no para. Los únicos dos lugares donde la cabeza para es o cuando salgo a correr, y entonces estoy corriendo unos 45 kilómetros semanales, Un montón. y cuando escribo ficción. Son los dos momentos en los cuales es puro disfrute. Puro disfrute. Pero te escuchaba recién que tenés una metodología de trabajo, o al menos para la ficción contaba recién que generabas los perfiles, charlabas con tu esposa, generabas un croquis. Las dos novelas
fueron igual la misma metodología de trabajo? Relativamente sí. ¿Sabías cuando arrancabas dónde terminabas o el final fue surgiendo después? Relativamente sí. ¿Qué quiero decir? Tengo una hoja de ruta. Es decir, yo estoy en La Plata, quiero ir a Rosario. Ahora, después vos arrancás y después tenés los imprevistos, tenés las dificultades. A medida que vas escribiendo sentís esto no camina y tenés que retroceder, vamos por acá, vamos para allá. Relativamente, digamos, que las dos novelas terminaron, no te digo que en Rosario, pero bastante cerca, por lo menos en la provincia de Santa Fe. Sí. Eh, pero después, parece un cliché, lo sé, pero los personajes cobran vida y eso es hermoso. Sobre Y sobre esa voz, porque vos dijiste, escribí 50 páginas y crujía, no, hacía un ruidito que me molestaba. Encontraste la voz narrativa, te habrás sentido cómodo porque darle voz a un pibe de 20 te da a vos el changüí de hacerlo un poco desfachatado. En una época tampoco donde el personaje tampoco lo es, no es desfachatado, pero te da algunas libertades. ¿Cuándo exacto. empezaste a sentir que ya la historia fluía y que vos nada más tenías que serle fiel o escuchar las voces de los protagonistas? Al principio es muy duro. Y al principio te digo es tratar de poner un ladrillo arriba del otro. Mm, Pero después la misma escritura va agarrando velocidad, sentís como que va agarrando ritmo, va agarrando consistencia y, y después además es un proceso de reescritura, ¿no? Donde sí, le vas dando, perdón por tanta metáfora, ¿no? Pero esta novela es lo que ustedes leyeron o está ahora en las librerías si no lo leyeron, es la octava versión, el octavo borrador de la misma novela. no, Es decir, terminarla, imprimirla y tachar, 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 añadir, corregir, tachar, tachar, tachar. Entonces, sin spoilear, la novela es completa y un epílogo. El capítulo previo al epílogo, ese fue incorporado en el último borrador. mira. ¿Por qué? ¿Cómo Porque yo pasó? sentía que ¿Cómo pasó? faltaba algo ahí, ¿no? Ah, fue una decisión tuya, no que Sí, un editor, porque no, siempre uno somete los textos a lecturas, ¿no? Comparte. No sé, sí, sí. No te sí, y dijeron, de che, Hugo, te está hecho, faltando esto, me falta algo en el final, ¿no te dijeron eso? sí, a ver, lo que yo integro un club de lectura desde meses antes de la pandemia, o sea que ya ha cumplido 5 años. Y son amigos y amigas de primera, de mucha confianza. Y esta novela, por ejemplo, yo ya iba por el tercer borrador y les hice una copia a cada uno y se las entregué con la condición de que la despedazaran, que quería que la leyeran para despedazarla, que me marcaran las inconsistencias, las lagunas, y a cambio yo les pagaba un asado. Muy bien. Y, y entonces, sí, me empezaron a decir, mira, este personaje es plano, esto no se entiende, esta parte es aburrida, acá te falta desarrollo, acá no sé qué. Entonces, con esos insumos, yo me puse a trabajar con esas migradas ajenas como para darle, y seguí, 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 tachando y demás. Y después, como te digo, ¿no? Hay un momento en el cual los personajes cobran vida, me pasó en el anterior, y hay un momento en el cual por ejemplo, hay un personaje en la ciudad de las ranas que yo hago que ese personaje se llama Íñigo, le tiene pánico al agua por un motivo, ¿no? De su adolescencia. Y que en un momento, en el devenir de la novela, lo tengo que meter en un arroyo porque lo están persiguiendo. Y vos sabés que yo sentí posta. Yo escribo acá, que yo estaba escribiendo así, bueno, y ahora vas al agua, Íñigo. Y que Íñigo hizo así, se frenó, se dio vuelta y me dice, pero vos sos estúpido, si vos sabés que le tengo miedo al agua. Le digo, tiene razón, carajo. Y ahí replanteé la cosa, lo metí arriba de un caballo y lo mandé con caballo y todo al agua.
Ah. Eh, O sea, lo vivís la historia vos, sí, paralelamente que la vas escribiendo, la vivís. sí, no, de hecho yo me río a carcajadas, me caliento. Por eso te digo, yo la paso muy Lo bien. disfrutás. Eh, Muy bien. Tuviste en los agradecimientos, que está al final, es una larga lista de agradecimientos, ¿no? Y la verdad, a todos, Poder Judicial, policial, gente del diario, museos, eh, y está Historiadores, archivistas, sí, de todo. todo, sí, enorme la lista, y está muy bien además, porque el libro se hace de manera colectiva. Lo escribe uno, pero es un trabajo colectivo. Pero está Familiares de Bucetich ahí. ¿Tuviste un vínculo directo? ¿La leyeron? ¿Tuviste una devolución? ¿Qué pasó ahí? Antes de encarar la novela, es decir, cuando todavía estaba en la etapa de recolección de información, yo tenía interés en tratar de ver el otro lado de Bucetich, buscar la carnadura, rastrear a la familia con la ventaja, claro, de ser periodista del Diario de la Nación. Cuando llamás a un archivo, un museo, decís, hola, ¿qué tal? Soy Guayconada, Diario de la Nación. Y por lo menos paran la oreja, ¿ves? ¿Ya Sí, este qué sí. quiere? Y cuando llama a Bucetich, lo mismo. Y terminé hablando con Guillermo, Guiomar, María Cristina y Teresita Bucetich. La más grande de ellas, Teresita Martino Bucetich, hoy tiene 90 años. Eh, Ella llegó a conocerlo, A digamos, Juan. las historias familiares de primera mano, no a Ah, Bucetich, porque no, Bucetich Juan. murió en 1925, pero sí, digamos, las historias de primera mano y los Claro, sí. relatos orales. Y ella además guarda, por ejemplo, el primer rodillo para entintar los dedos que usaba Vucetich, lo guarda ella. Ah, Los binoculares que usaba para ir al teatro lo tiene ella. Cartas manuscritas, Vucetich se casó tres veces, enviudó dos veces, se casó por tercera. Con lo cual él a la tercera mujer le llevaba muchos años. Pero en las cartas que ella me dejó leer, Bucetich la menciona a ella por viejita. Viejita, te extraño, ¿cómo están nuestros chicos? Entonces ya ahí ya tenés sí, como una sí, sí. primera mirada. Yo en un momento, sin spoilear, en un momento yo le hago decir a Bucetich que él se siente como Francis Bacon. Mm. Hay Eso un sale en lindo, una de las cartas hay que un yo lindo leí. pasaje que Álvarez también bueno, digo algo, ¿no? Exactamente. Le dice a Roja, pero lo pronuncia de otra manera, ¿no? Que Valentín dice que quién será Bacon. ¿De dónde me suena esto? Claro, sí. Pero esa alusión a Bacon nace de una de las cartas que Teresita me dejó leer. Y de hecho, por ejemplo, también hay un momento, también sin spoilear porque esto es anecdótico, pero Teresita me dice, mira, Hugo, yo lo que recuerdo en los cuentos familiares de que el abuelo, así como experimentó con las huellas dactilares, experimentó también con si las orejas permitían identificar a las personas. Ah, Y el sí. abuelo coleccionaba orejas humanas. Cuando te dice eso, vos decís, carajo. Entonces, claro, vos automáticamente decís, ¿de dónde carajo sacaba las orejas Las este? orejas, sí, sí. Entonces, ya eso es interesantísimo, porque si ya aludió a Bacon, habla de la mujer como viejita, colecciona orejas humanas, me contaba que le gustaban los cigarrillos mentolados, que le gustaba la pasta, que no sé más. Entonces, sí, Ahí ya con ya eso tenés el salís. personaje, claro. Ahí ya está, claro. Le das carnadura al personaje Y después sí, no leyeron el texto antes de publicar, pero cuando lo terminé se los regalé y los invité a las presentaciones, las primeras que hubo en La Plata. Y Teresita no, porque está muy grande, pero María Cristina y Guiomar fueron con alguna de sus hijos e hijas y con sus nietos. Entonces fue lindísimo también, porque para ellos fue una suerte como de homenaje a la claro. familia y a ellos también. Y te hicieron una, no sabés si lo leyeron finalmente al Sí, sí, libro. sí. ¿Te Y hicieron de alguna hecho, devolución? le gustó, e incluso Teresita la llamé, 90 años. Y la primera vez que me esperaba con té con scones. Y Qué lady. cuando la llamé,
Le digo, Teresita, mirá, terminé el libro, te lo quiero llevar, te quiero ir a dar un beso y tomamos un té y te cuento cómo me está yendo con la novela. Y dice, bueno, Hugo, dame unos días porque todavía no fui a la peluquería. Ay, Una muy genia, coqueta, Teresita. una genia. Y además me dice, y fíjate esto lo turra, y lo digo con respeto, me agarra y me dice, bueno, Hugo, porque además me gustaría mostrarte algunas cartas de mi abuelo. Yo con delicadeza, porque yo no sabía si se había olvidado, le digo, sí, sí, Teresita, claro que sí, va a ser un gusto que me muestres esas cartas, que acordate que ya me las mostraste. Y la respuesta fue, no, nene, las otras cartas, las cartas que importan. No, y vos dijiste justo que tengo el libro terminado, era antes. Así que hay más cartas que ella me guardó como en el truco, ¿viste? Te guardé la carta Mira, para la tercera mano. yo no quiero decir nada porque eso es una decisión que te corresponde a vos. Ahora, el personaje Valentín, la verdad es un personaje muy fuerte, personaje que además habilita una continuidad, porque está metido, de hecho, es un personaje que de alguna manera intenta cerrar la historia de Necochea como puede, creo que no le sale, pero es un personaje para mí que tiene más, no sé, lo tiro, sos vos el que... Sí, sí, pero Eh, vos sabés que eso lo tengo en la cabeza, ¿eh? En la línea del comisario Montalbano, sí, o si claro, querés. Sí, o. Yo ahora acabo de leer, por ejemplo, también de Marco Vicci, un escritor italiano. Él tiene el comisario Bordelli en Florencia. sí, Que si querés, en parte también esta novela, la mía, es lo que los gringos llaman las novelas Coming of Age, que es cuando uno ve el crecimiento de un personaje y que se va desarrollando y va ganando fuerza, va madurando, ¿no? Y de hecho, el nombre es una decisión deliberada. Y ahí vuelvo al punto anterior. Se llamaba Benjamín Lobo y termina siendo Valentín Hierro. Pero en ambas situaciones, fíjate lo mismo, que es, el nombre tiene reminiscencias de niño, mm, Valentín, Benjamín, ¿sí? sí, Como de que yo asocio a criaturas. Y los apellidos, por el contrario, son como apellidos fuerte, duros, duro. oscuros, pesados, fuertes, lobo, hierro. Y eso es a propósito, porque yo, sin spoilear, porque no vamos a entrar en el relato en sí, pero en la novela lo que sí va ocurriendo es que empiezan por tratarlo de Valentín y terminan tratándolo de hierro. Como que se ha ido ganando su espacio, su propio peso, el respeto ajeno, y como que va a... Sí, 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 madura, madura de golpe. Te hago la Exacto. última y por lo menos de ahora y habilito después a la gente a que pueda charlar con vos, preguntarte cosas o decir algo, lo que quiera. Hay una Buenos Aires en la novela de fines de una Plata, una ciudad de La Plata, pero una Argentina de fines del siglo XIX, principios del XX, que te obliga a vos a una narrativa adaptada a aquella época, ¿no? Del carruaje, pero también del fraseo, de las palabras. Encontrás hoy frases que en aquel momento eran potentes, hoy lugares comunes, porque en realidad, ¿cómo fue también adaptarte? Nos separan décadas de aquel siglo. Adaptar una novela con una narrativa de mínimo 120 años atrás también es un desafío a vos como autor. Sí. Pero que esa es una parte del disfrute. Porque a mí me gusta mucho la historia, me atrae mucho ese periodo histórico 1880-1900, es el periodo de, si querés, generación del 80 o del régimen oligárquico conservador, donde podías cruzarte por la calle con Roca, Rocha, Mitre, Pellegrini, Claro, Sarmiento, sí, Alem, Irigoyen, es impresionante. Inmigración, anarquismo, masonería, era algo de todos los días. Y ese periodo a mí me atrae porque además creo que entender un poquito más aquel periodo histórico me ayuda a entender un poquito mejor este periodo histórico. Porque aquel periodo histórico se fijaron los cimientos del Estado Nacional contemporáneo, ¿sí? sí. Ahora, eso a su vez me llevó a mí también, claro, como vos decís, a tener que aprender sobre moda. Yo hoy sé que es un miriñaki. O un paletó. Aprender sobre
cocina. No es lo mismo como cocinamos ahora que como se cocinaba en aquel Claro, momento. Porque vos decís, bueno, o por ejemplo, costumbre. Encendió el cigarrillo. ¿Y cómo lo encendió? Te tenés que ponerte a averiguar si existía el fósforo. claro, todo. Desde eso hasta, por ejemplo, yo llamé al tiro federal. Me preguntaba, bueno, ¿cuál es el rango de tiro de un fusil Mauser? Me dicen, depende. ¿Qué fusil Mauser? ¿El de 1971 o el de 1900, 1800? Digo, sí, pará, macho, había dos tipos de fusiles. Sí, claro, con No me distintos la rangos de tiro. complique. Te enseñan eso. Claro. Y así te puedo ir dando ejemplos de cada aspecto que para mí es lindísimo. Y en la misma senda, yo tengo libros de lunfardo. Ah, eh, Tuve que aprender sobre el tango, que el tango de aquella época era el proto-tango, que era el tango más precoz de todo. Hoy nos horrorizamos por lo que cantan algunos cantantes de trap que aparecen en Spotify. Si vos llegás a poner, Gastón, alguna de las letras de tango de aquella época en Spotify, yo te garantizo que en 24 horas te suspenden la cuenta. No, no, Eran no, no, terribles, es eran terribles. impresionante. Y entonces en esa senda yo también lo que hice fue abrevar, yo tuve la enorme fortuna de conocer y tratar muchísimo y amar a mis cuatro abuelos y a un bisabuelo. Ah, Y de tratarlos de ir todas las semanas a almorzar a la casa de uno o a la casa de los otros, de irme de vacaciones de invierno con unos, de irme de vacaciones de verano con los otros. Mi bisabuelo nació en 1895 y mis abuelos nacieron en 1916, 1923, 1924 y 1927. Y entonces yo también lo que trataba era de jugar con los recuerdos de las frases que ellos me decían. claro, ¿Para qué? Para que en definitiva yo no decirte que estás en esa época, sino que vos al leerlo hubiera algunas frases o alguna palabra que te llevaran a vos ir a esa época. Por la alusión a esa palabra, como decís, esa la decía mi abuelo. Eso claro. es lo que yo busqué. Sí, no, y está logrado. Está muy bien logrado eso. Bueno, a la gente, como saben, pueden abrir micrófono, charlar, o abajo hay una reacción que, como siempre les digo, es como levantar una manito o dejar la pregunta en el chat también. Es de cualquier manera aceptable para poder interactuar con Hugo o poder, nada, decir lo que les parezca, vincular algún libro, alguna historia. No sé si hay algún voluntario, alguna voluntaria. Si no, sigo Hola, preguntando yo. ajá. Sí, no sé quién es. Después Isabel, vamos con Isabel y después Daniel, me parece que Daniel J levantó la mano. ¿Cómo estás, Isabel? Buenas tardes para ¿qué vos. tal? ¿Cómo están? Un gran placer. Es la primera vez que tomo contacto con la balandra. La verdad que es muy rico, muy lindo. Y bueno, agradecer a Hugo que nos hizo realmente meternos en la novela, navegar en su técnica. La verdad, muy generoso su corazón, ¿no? Su planteamiento de abrir y mostrar ese paisaje que fue desarrollando con el libro. Yo no lo leí el libro, bueno, en algún momento lo voy a leer, este, pero el tema de los asesinatos no resueltos en Argentina es lamentablemente histórico, ¿no? Y bueno, agradecer y ojalá que tenga mucha fuerza para seguir con esta temática. Muchas Gracias. gracias. Le agradezco mucho. Y Gracias, si Isabel. quieren, si me dan un segundo, esperen, ¿eh? Sí, sí, claro. Sentite como en casa, Hugo. ¡Ah! A ver, esta es la carpeta donde yo tengo todo lo de la cacería de hierro, ¿no? Y de hecho, cuando te digo que la novela, esta es la estructura. Mira, arranca así, Ah, la voy, a ver, ¿para qué lado, no? Va así, 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 así y así. bueno, está bien. No desperdiciás papel, veo, Hugo, ¿eh? Aprovechás No, todo. pero porque esto estaba con mi mujer, como te digo, en una cafetería. Entonces pedí una hoja de papel. Eh, y voy metiendo, bueno, tengo acá múltiples papeles, pero lo tengo. Yo incluso llego a hacer, para que te das una idea, el diseño de la casa de Valentín Hierro. Ah, clave. Bueno, pero
No, es como contar de un poco, pero es clave el dibujo que acaba de mostrar. Un Y poco. Qué así hermoso. te puedo seguir mostrando, ¿no? Tengo Sí, infinidad de papeles y sí, cosas. sí, impresionante. Daniel, ¿qué tal, Daniel? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Gastón. Hola, Hugo, un gusto. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá de Quilmes, somos vecinos. Tenemos una gran conexión con los hinchas estudiantes. Oh, Acá, sí, ustedes nos han prestado la cancha durante años haciéndonos el aguante mientras nosotros levantábamos uno. qué Y además grande. Bueno, jugadores que van y vienen, el Chapo Uraña, de Sábato, así que camarada, con ustedes está todo bien. bueno, yo había ido a comprar un libro de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche, y cuando voy a la caja en la librería, atrás había una pantalla gigante que estaban promocionando tu libro. Yo había escuchado y me habían dicho que tenía que leer La ciudad de las ranas. Cuando veo Hugo Alconada Mun, digo, yo tengo que leer algo de este muchacho. Y estaban promocionando La cacería de hierro. Así que me lo compré. Compré los dos. Y nada, me flasheó un montonazo. Mañana tengo que ir a buscar La ciudad de las ranas porque no lo tenían en la librería, me lo trajeron. Y la verdad que me flasheó. Buenísima la historia, me encantó. Lo que decía Gastón está buenísimo de que tenga que tener una continuación, me parece. Este muchacho Valentín. Y la pregunta era la siguiente: la foto que acá no lo veo nada. La foto Sí, que sí, está al no. final, ¿es real? Sí, ¿Sí? sí. La- Las la- imágenes que yo he volcado, a ver, para los que no tienen eh, el libro incluye algunas imágenes, entre otras, como dice bien Gastón, sobre el final, que no estamos spoileando nada, no, por eso, por apa- eso. aparece, por ejemplo, esta imagen. Ella, sí. Hermosa imagen esa. Esta imagen es real. Esa es una de las imágenes que la familia Bucetich me aportó del abuelo. Sí, sí, a ver, como síntesis para los que no tienen muchos datos sobre Juan Bucetich, es lo siguiente. Juan Bucetich es Iván Bucetic, es inmigrante del Imperio Austrohúngaro, es decir, él era de la isla de entonces Lesina, ahora es isla de Uvar. Eso está en el Adriático entre Italia y Croacia. Y él a los veintipico, veintipocos, se tiene que ir, se va por una cuestión de necesidad económica, no por problemas legales. Viene al Río de la Plata, prueba suerte en Uruguay, no le va bien, va a Buenos Aires, músico callejero, jefe de cuadrilla de obras sanitarias, y logra entrar a la policía de la provincia de Buenos Aires por un mérito, sabía leer y escribir. Y es allí donde, de manera fortuita, para no alargarme, él toma contacto con los esfuerzos por identificar a las personas, es decir, los intentos de desarrollar un método. Un método era lo que se llama la antropometría, el sistema de Alphonse Bertillon. ¿Qué era? Básicamente tomar determinados rasgos físicos. Entonces vos evaluás, por ejemplo, la altura, color de los ojos, si le falta un diente, si tiene cicatrices, si tiene tatuajes, si tiene verruga, etcétera. De hecho, hasta medidas de la punta del codo hasta la punta del dedo mayor, ¿sí? Y otros. Pero eso te da algo aproximativo. Él lo que logra es que con las huellas dactilares que ya se conocían, lo que él logra desarrollar es el sistema. Ese es el mérito de él. Porque como si fuera, a ver, si con Gastón y con Daniel tomáramos todas las huellas dactilares de todos los que están hoy en la Argentina, son 45 millones de fichas de huellas dactilares. Y después recuperamos una huella dactilar de una escena criminal, si vamos a buscar una por una, no terminamos más, no vamos a pasar el resto de nuestra vida. Tenés que desarrollar un método que te permita llegar a esa huella dactilar, además en tiempos que no había computadoras, o sea que de manera analógica, buscando en ficheros, llegar. Y él desarrolló un método muy sencillo que te permitía en cuestión de minutos encontrar el quién es quién. Bueno, Impresionante. dale, gracias, Hugo. Es un placer haberte escuchado. Gracias a vos, Daniel. Antes de ir a Guillermo, que está con la mano en alto, quiero leerte una consulta de María Ángela Maraschi. Dale. Dice, Imagino que hiciste una investigación sobre urbanización de La Plata en esa Eh, época y después dice, la escena del patio trasero de la casa de la madre está muy bien lograda. muchas Claramente gracias. María Ángela leyó la novela porque es una gran escena esa. Después Muchas gracias, dice, María Ángela.
Y sí, estudié, investigué sobre urbanismo, hablé con arquitectos, hablé con urbanistas, eh, con topógrafos, y de hecho en casa y mi mujer me quiere matar. Así como me adora y yo la adoro, me quiere matar. ¿Por qué? Porque tengo un plano de 1 metro, lo tengo ahora en el garage porque lo tenía acá, pero mi mujer dijo, sacalo de ahí, no puede Es estar en el demasiado, escritorio. es demasiado, te digo. Sí, tengo un plano de 1,50 m por 1 m por 50 de la ciudad de La Plata, un plano actual, pero en el cual yo fui dibujando arriba el viejo plano de la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Mm, Porque antes dentro del casco urbano de La Plata había 2 arroyos que ahora están entubados que corrían por el medio de la ciudad. Entonces, a su vez, como corrían por el medio de la ciudad, había 7 puentes de madera. Entonces yo tracé dónde estaban los arroyos, dónde estaban los puentes de madera. Entonces, cómo era para comunicarte. Había una laguna y encontré dónde era la laguna, las tomas de agua, los peringundines, y fui redibujando la vieja ciudad. mm. Y con eso, a su vez, tratar de entender mejor las ubicaciones de los personajes. Dice María Alejandra, deseo saber, dice, por ahí lo expresaste al comienzo del Zoom, dice, deseo saber desde cuándo sentí la necesidad de escribir literatura más allá de los límites del periodismo. Te diría que no empezó como necesidad. O sí, a ver, necesidad, pero de otro modo. ¿Qué quiero decir? Yo vengo leyendo sobre historia hace muchos años. Me interesa la ciudad de La Plata porque es mi ciudad de mis afectos. Yo empecé a juntar papeles, 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 papeles. Pandemia. Y empecé a leer todo lo que había acumulado, de papeles y de libros. Me encontré con algunos datos, en particular lo que se llama la masacre de San Ponciano, y yo dije, esto hay que contarlo. Y mi objetivo era contarlo, pero desde la novela sin ficción, es decir, jugando o siguiendo el recorrido de Rodolfo Walsh en Operación Masacre o Truman Capote en La Sangre Fría, que es, sin correrte de la verdad, contar un hecho histórico como si fuera una novela, ¿sí? Sí, sí. El problema que me encontré es que había dificultades, entre otras que hay materiales, piezas de rompecabezas que faltan. En el caso de la ciudad de las ranas, uno de los factores clave para la fundación de La Plata es la masonería. Pero los 2 primeros templos masónicos en la ciudad de La Plata, una noche, fanáticos religiosos, al estilo Ku Klux Klan, salieron con antorchas y prendieron fuego los 2 templos masónicos. Entonces, todos los documentos que Claro. estaban dentro de esos templos masónicos se perdieron para siempre. Es decir, ¿cómo reconstruís algo así? Y entonces ahí es donde abandono la senda de Walsh o Truman Capote y decido encarar el recorrido de Tomás Eloy Martínez en la novela de Perón o Santa Vita, que juegan con la realidad, pero le van adosando ficción. Y que eso llevó a que muchos patinaran, invocando, por ejemplo, porque el general dijo, y Tomás Eloy decía, no, no, un Ah, momentito, esa mía. Uy, perdón, claro. perdón. Y lo mismo pasó en la cacería de Hierro. El caso Francisca Rojas es real. Se preserva copia de la sentencia, copia del informe de Álvarez, la carta de Álvarez, pero el expediente en sí desapareció o se lo robaron. Entonces, si tenés que complementar las piezas que faltan con ficción. Vamos con Guillermo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias a la Fundación y gracias a Hugo por su Placer. gentileza y generosidad. Yo leí La ciudad de las ranas y la verdad te tengo que agradecer mucho porque a partir de esa lectura la ciudad tomó carnadura para mí, como vos explicabas que te sucedió con Bucetich, ¿no? O sea, leer era la novela sobre la Fundación de La Plata era algo que estaba necesitando la ciudad, ¿no? Muchas gracias. Y en mi experiencia propia, caminar por las calles de mi ciudad cambió después de leer la novela. Muchas Este, gracias. sí, la verdad. Gracias a vos. No, y lo que quería preguntarte es lo siguiente. Cuando uno toma hechos históricos y los
pone mezclado con ficción, ocurre que se basa en fuentes, pero también hay fuentes que son contrapuestas a las primeras que uno tomó. Y pongo como ejemplo que los políticos que fundaron La Plata le daban mucho dinero a los medios de comunicación de esa época para tirar fakes, para decir, para embarrar al rival. Entonces, yo lo que te pregunto, Hugo, es, cuando vos te ves en una disyuntiva de mirar fuentes contrapuestas, eh, ¿cómo lo resolvés y cómo juega tu propio sistema de valores en la resolución de esa? Total. Ese es todo un tema. A ver, lo que intenté fue, a ver, ambas son novelas en tres niveles. Es decir, hay un nivel de lo que fue completamente real, hay un nivel en el cual es real, pero yo juego con ficción, y un nivel completamente ficción. Entonces, por ejemplo, lo que yo vuelco en Bucetich ocurrió. Lo que hizo Bucetich, lo hizo. Lo que Bucetich dijo, yo lo abrevo de comentarios que él hizo o cartas que él hizo, ¿sí? Después vos tenés un Álvarez, personaje real, pero del que se conoce muy poco. Yo recupero la foto, la foja de servicio, pero no se conoce mucho más, salvo la carta que le manda a Vucetich y el informe al jefe. Entonces yo jugando, respetando eso, pero tengo más margen para jugar. Y después tenés Hierro, que ahí yo le di. Y lo mismo pasa en Rana, vos tenés el rango, digamos, real, que es Roca, Rocha, Mitre, Pellegrino, te voy a decir, lo que yo pongo en boca de Roca, ellos lo dijeron, Roca lo dijo. Lo que Roca, por ejemplo, yo pongo que piensa, es porque yo sé que lo pensaba. Tengo que decir, pero ¿y vos cómo sabés lo que pensaba Roca? Porque, por ejemplo, yo he abrevado en las cartas que él le envía a colegas y que se han preservado en el Archivo Histórico Nacional. Debo tener, por ejemplo, que Roca le dice a Rocha, llega a decírselo y por eso yo lo pongo, Rocha, usted tiene en mí un amigo. Y que inmediatamente después vos te acordás que en el primer capítulo se da vuelta y dice, no, este es un falluto, es un traidor. Y vos decís, ¿vos cómo sabés eso? Que lo pensaba, porque Roca se lo escribió a un colaborador diciendo, yo a este no le creo nada, porque este no va a traicionar, que esto, que lo otro. Entonces decís, ¿sabés lo que realmente piensa? Después tienes un segundo nivel, vos decís, por ejemplo, Eduardo D'Annunzio, el autor de D'Annunzio, no, de Amici, que él viene es el autor de Corazón, ¿recuerdan? Él fue a La Plata. Ahora, claro, yo en La Plata lo hago sin spoilear porque no es anecdótico. Yo lo hago que va a un prostíbulo. Eso es mío. Que va al prostíbulo mío. Ahora, después que estuvo en La Plata, sí. Y que dio una charla en La Plata, sí. Y se alojó en el hotel de comercio, etcétera. Y después tenés los niveles de la ficción mía, que bueno, Íñigo. Ahora bien, yo lo que hice es, yo lo que no tenía era el ánimo revisionista, ¿sí? Yo no quería ir por el revisionismo histórico. Entonces me abrevé en investigadores del CONICET, historiadores serios, comprobados, con papers académicos. Y entonces, por ejemplo, me apoyé mucho en Miguel Ángel de Marco, tres veces presidente de la Academia Nacional de la Historia. Claro, de Marco ahora ve que suena al teléfono, soy yo, tiembla. Debo haberle generado urticaria de lo que lo volví loco. Pero a mí me ayudó a decirle cada dos por tres, ¿viste? Doctor, yo no lo trato ni de Miguel Ángel. Doctor, esta duda, me dice, léete esto, ok. Entonces me apoyo en lo sólido. Y después, claro, en la zona gris, ahí también abrevo mucho, y ahí es el punto que vos dijiste, es muy bueno, en mis propias vivencias personales, en mi propio recorrido. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Yo investigo corrupción, lavado de activos, fraude corporativo. Entonces, cuando yo abordo, por ejemplo, la quiebra del Banco Nacional, y yo también aplico mi metodología de trabajo para analizar eso. Y aplico para trazar las hipótesis, la metodología que aplico para desarrollar hipótesis de investigación periodística, ¿se entiende? Y lo mismo que, y sin spoilear también, en esta novela, La Cacería de Hierro, hay un momento en el cual Álvarez va a entrar a un domicilio con Hierro y que básicamente le dice algo así como, pisa donde yo piso. ¿Sí? ¿Te acordás de esa frase, Guillermo?
Eh, Creo que Guillermo leyó La ciudad de las ranas, Y no sé vos si yo, leíste La ciudad leyó. de la Monote. Gastón sí Sí, leyó sí, sí, la exacto. Cacería sí, de recuerdo. Hierro. Sin spoilear, hay un momento en el cual Sí, Álvarez le le dice dicen. a Hierro, pisá donde yo piso. Mm, Esa frase me la dijo a mí un comisario cuando estábamos a punto de entrar a una de las escenas criminales más sensibles de los últimos 25 años de la historia argentina. Y que lo que me dijo, completa la frase, fue, vos nunca estuviste acá, pisá donde yo piso. Y a partir de ahí me dio 3 horas de como una clase particular de criminalística a mm. mí. Que lo decís también, lo de la clase de criminalística. Gracias, Guillermo, ¿eh? No, gracias a Hugo y a la Fundación. Por favor. Vamos con Liliana ahora. ¿Cómo estás, Liliana? Estás muteada, Liliana, ¿eh? Liliana Boquín. Sí, pero no hay apuro, esperá, vamos esperando. Y Ahí si está, querés, Ahora estoy. ahí está, Sí, vamos. ahí sí. está. Bueno, hola Hugo. Yo te Hola. conocí en la Biblioteca Rivadavia de Bolívar, presentando uno de tus libros que me dejó mareada después de haberlo leído durante tanto tiempo. No salía de Eso mi fue antes de la asombro. Sí, pandemia. bastante tiempo. Sí, tenemos a un conocido en común, Así Julio, es, y quizás eso sabrás a quién me fue refiero. un libro de no ficción, un libro de investigación periodística, si no me Sí, equivoco. sí, sí. Por ahí te vine siguiendo, siguiendo, siguiendo. Tengo una deuda con vos con las novelas. Pero quería comentarte, bueno, que yo estoy en el rubro de la historia, pero esto que vos comentás acerca de los relatos que dinamizan tanto en la ficción como todo lo asociado a esa documentación íntima, también es una herramienta clave al momento de la reconstrucción de un hecho histórico, ¿no? Eh, Porque los documentos escritos por sí solos dicen algunas cosas, en realidad afianzan y documentan, ahí está, pero eso no es suficiente. Entonces, no, Para, y quería, te freno ahí, ahora sí que Liliana. me voy a ir Y por la vos ciudad de como las ranas. historiadora sabés mejor que yo que además lo que nos queda a veces es la versión incompleta o incluso editada de la historia, porque queda lo que alguno decidió preservar o no eliminar. Bueno, Y sí. entonces, por ejemplo, en el caso de Julio Argentino Roca, cuando falleció, sus 3 hijas pasaron los siguientes 2 años revisando todo el material y eliminando todo lo que consideraron que pudiera ser incómodo para la memoria del padre en lo político, patrimonial o cuestiones de polleras. Con lo cual el material que le entregaron al Archivo Nacional sobre Roca es la versión editada de Roca. Lo que sí zafó es lo que Roca había enviado a terceros, cartas, por ejemplo, al gobernador tanto, al senador tanto, y que las hijas no pudieron agarrar y romper. Es así. Bueno, buscamos recortes de historia y tratamos de hacer lo mejor. No, y quería hacerte una pregunta puntualmente con Bucetich, que bueno, me quedó esto así, pensé, tenía bastante de lombrosiano él, ¿no? En sus Sí. cosas encontró algo interesante para hacer y sumamente útil, y además que se ha trasladado a nivel universal, pero me parece que en esto de buscar la oreja y la quinta pata del gato sería. Quedé medio como que, pero me Sí, quedé con sí. ganas de saber con qué orejas se quedaba también. Yo también. Y sí, yendo a tu pregunta, ¿Te sí. hizo? Él era amigo e intercambiaba cártalas con Lombroso, con Ah, Pietro Gori, incluso compartió un viaje a Sierra Chica. En Sierra Chica, Gori, que era, es muy loco lo de Gori, porque era anarquista, pero al mismo tiempo del palo lombrosiano. Es decir, mm, y entonces, por ejemplo, él consideraba que había como, así como los lombrosianos consideraban que, vamos a decirlo, lo que tiene orejas salientes tiene tendencias asesinas, vamos, no, eh, sí, vamos a simplificarlo, pero digamos, y que los que tienen, eso sí es posta, los que tienen forma el cerebro como yo, como de zapallo anco, es decir, que es así, y eso también son picantes. Y él consideraba que también los gauchos tenían tendencias medio reviradas. Entonces, él cuando va a Pietro Gori, acompañado por Bucetich a Sierra Chica, lo que hicieron fue, esto es real, ¿eh? Está en la novela, pero esto es real.
Pietro Gori tenía entrevistas con algunos de los criminales o presos que estaban en Sierra Chica y pidió reunirse, por ejemplo, con un par de gauchos, mientras que Buceci hacía de fotógrafo de Pietro Gori y sacaba fotos en los lugares y a las personas que Pietro Gori le ordenaba. Así que sí, había una cosa Por media eso. ambrosianesca en Bucetich, sí. Bueno, muchísimas gracias y también a la Balandra que tiene estos espacios tan increíbles que se pueden disfrutar, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Liliana. Bueno, vamos cerrando. Hay mucha gente agradeciendo, felicitándote, Hugo, anticipando la lectura de tus novelas. Me voy con la última de María Alejandra que dice si se pueden clasificar las dos novelas como novelas históricas. A ver, yo te diría, las dos son novelas de época. Yo me siento más cómodo con, te diría, La ciudad de las ranas, novela histórica, y La cacería de hierro, novela policial. Novela policial, sí. Está muy bien. Sí, yo pienso Y lo si mismo. querés, yo cierro con una, o hay Sí. alguna otra pendiente. No, sí, cerrá con lo que te parezca. Así como, como decía, yo creo que era Dostoyevsky, que si vas a poner un revólver en el capítulo uno tenés que cerrar explicando el revólver, ¿sí? Sí. Tiene que aparecer el revólver en el último capítulo. Yo tiré que le cambié el nombre a Valentín Hierro y el nombre original era Benjamín Lobo. Y voy a explicar por qué eliminé Benjamín Lobo. Muy breve. Y es por lo siguiente. Cuando yo entregué el borrador a los miembros del club de lectura, yo soy estudiante de La Plata, soy de La Plata, el gran equipo No, rival. ya. No, 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 para. No, no, No me pero da que vamos, es por vamos bien, ¿eh? gimnasia, no es por No, 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 gimnasia, pero no ¿no? va por el lado para. La ironía. Pará. Ah, Que es el otro equipo, para los que no son muy futboleros, el otro equipo de La Plata es Gimnasia. Y se le dice triperos y al equipo se le dice lobo. Así como a estudiantes se le dice pincha, a ellos lobo. Yo tiro el borrador con el nombre, que el nombre original era Lobo, lo tiro arriba de la mesa y los dos triperos agarran y dicen, Lobo, el libro va a hablar de gimnasia. no, creo. Y ahí ya me dieron el primer servicio, por decir, esto, si yo mantengo ese nombre, lleva a la confusión, al engaño y a la eventual decepción del lector. El nombre tiene que cambiar. Entonces, ya ahí, con eso solo me habían dado un servicio. Entonces, y ahora después voy a hablar de eso. Y entonces, cuando yo estoy escribiendo, falleció un inmigrante italiano que yo adoraba, Gianni Ferro. Para los que son de La Plata, está Gianni, es una local de ropa en 47, 8 y 9. Gianni era el vecino de toda la vida de mis papás. Siciliano, murió a los 80, mientras que yo estaba escribiendo. Y yo lo adoraba, al Tano, al siciliano. Y dije, acá, Gianni Ferro, 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 Fierro, Ferro, Ferro, Hierro. Ahí está. Ese es el apellido. Donde decía Lobo, reemplazar, pum, adentro, y lo cambié por Hierro. Y el nombre, que yo creo que estos van a coincidir conmigo, Benjamín, a mí me quedó muy asociado a El secreto de sus ojos Mm. y a Ricardo Darín. Entonces digo, si lo que voy a generar es en el lector o lectora que cuando escuche o lea sobre Benjamín piensa en Ricardo Darín, El secreto de sus ojos, es otra vez, es, es una trampa, es un engaño, es una confusión, es un error. Entonces dije, el nombre tiene que cambiar, tiene que cambiar. Y mi casa, y cierro con esto, es la casa del pueblo. Yo tengo tres chicos, ya ahora son grandes, ¿no? Tienen 17, 21 y 24. Pero es una casa del pueblo, van, entran, salen chicos, chicas, hay un chico incluso que como no, es nuestro cuarto hijo, es un amigo de nuestros hijos y que tiene llave, plato, vaso, casa, cama, todo en casa. Él entra y sale cuando quiere. Y entonces, como entran y salen pibes y pibas todo el tiempo, hay uno que sí es educado y toca timbre. Era- Y entonces abro la puerta así y era Valentín Fredericks. Le digo, hola Valentín, ¿cómo andás? ¿Todo bien, bien, bien? Sí, los chicos están atrás. Entonces digo, sí. bueno, paso y sigue así de largo. Y mientras lo voy viendo pasar, digo, Valentín. Carajo, ahí está el nombre. Subí, agarré la computadora esta, donde dice Benjamín, reemplazar Valentín. ¡Pum! Adentro.
La última, porque hablaste del Tano. Hay mucho italiano en esta novela, frases. ¿Sabés italiano o lo trabajaste con alguien que sí habla italiano? Las dos cosas. Mi suegra es italiana, algunos de mis mejores amigos son descendientes de italiano, yo soy descendiente de italiano y hay mucha carga italiana alrededor mío y yo les tengo mucho amor. De hecho, tengo más vínculo, o sea, sanguíneamente tengo más vínculo con los españoles, afectivamente más con los italianos. Te doy el último ejemplo sobre esto. En la novela anterior, La ciudad de las ranas, hay un personaje que es el al que más cariño yo le tengo, que es Nano, que a lo largo de la novela, para los que no la leyeron, no estoy spoileando nada, a lo largo de la novela, Nano jamás habla en español. Todo lo que, todas las veces que aparece hablando, habla en italiano. Y Nano es la combinación de dos personas que yo amo. Eh, Uno es este chico, que es nuestro cuarto hijo, un amigo de nuestros hijos que pasó toda su adolescencia en casa por un divorcio muy complicado de los padres, entonces él tiene cama, plato, llaves de casa. Él entra y sale como un hijo más. Y es él, ese chico nano es él, mezclado con el papá de un amigo mío, Miguel Parisi, un tano que vino acá cuando tendría 15 años y murió hace un año y medio o dos, a los 90 y pico, y jamás habló español. Y entonces nosotros íbamos a la casa y lo adorábamos, jugábamos al truco con él, todo, y el tano te hablaba en tano. Y cuando se mamaba con nosotros, hablaba en tano rapidísimo, no le entendíamos un fulbo. Entonces era decirle, aflojá para un momento, no te entiendo. Te me echaba dos palabras en un fardo para que entendieras el concepto, la idea de lo que quería decir, y donde decía, ah, entendí, listo, ¡wow! Seguía en italiano. Ah, Y yo lo adoré. Y entonces yo lo que hice fue para Nano mezclar esos dos personajes y alumbrar a Nano. Gracias, Hugo, ¿eh? No podíamos haber terminado de mejor manera el ciclo de Tinta Fresca este año que con vos como invitado y con tu literatura. De verdad, muchísimas gracias, Hugo, ¿eh? Un Muchas placer gracias a ustedes escucharte. por haberme recibido. De corazón, pasé un lindísimo momento, espero que ustedes también. Que tengan buena noche y gracias otra vez. Y gracias Gracias, a la ¿eh? balandra. Gracias, gracias, Hugo. Gracias a todas y a todos. Che, qué buen fin de Gracias por semana. tanto. Gracias, ¿eh? Nos vemos en cualquier otro encuentro que organice la Fundación. Cuídense. Chau, chau.